Hola a todos, espero que estén muy bien, solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 22. Hermanas. Alder Evans. El plan para acabar con Lucius y su grupo fue más fácil de elaborar que de ejecutar. El mapa y los aurores eran parte fundamental del mismo. Con el paso de las semanas, logró precisar el lugar de sus encuentros habituales. Se reunían casi semanalmente o cada 2 semanas en un edificio abandonado en las afueras de Hogsmeade. Por suerte, Voldemort no había considerado que valiera la pena proteger el edificio contra intrusos, así que Alder simplemente se escabulló por uno de los túneles secretos un fin de semana para visitar el edificio y poder pasar al siguiente plan, ya que necesitaba instalar micrófonos para poder espiar sus planes. Inicialmente, había pensado en usar un hechizo o un encantamiento, pero cuanto más lo pensaba, más dudas tenía. A pesar de su maldad, no podía subestimar el poder mágico de Voldemort. Era un genio, y dado que había transformado su ser por completo mediante la magia y los rituales, temía que pudiera percibir su hechizo o encantamiento. Era una posibilidad remota, pero una que merecía ser considerada. Así que empezó a pensar en otras opciones, y la respuesta fue bastante sorprendente. Una grabadora. No había sido fácil conseguir una, o una que no dejara de funcionar inmediatamente por arte de magia. Pero aún así, logró encontrar uno capaz de realizar el trabajo, y así, con algo de magia, lo colocó bajo el suelo, de manera que podía escuchar su conversación siempre que lo deseara. Sin embargo, planificar y organizar todo esto le había consumido casi todo el mes, y enseguida llegaron las vacaciones de Navidad. Era una lástima que sus planes se vieran interrumpidos, pero al final, Lucius y sus amigos pudieron disfrutar de unas semanas más de libertad. Pero la Navidad significaba una cosa más: familia. Entonces, hermano, yo tenía una idea. No, interrumpió a Lily antes de que pudiera terminar la frase, y la sonrisa tímida de su rostro cambió cuando añadió: pero ni siquiera me dejaste terminar, porque ya sé lo que vas a decir, y después de semanas de planificación y maquinación, decidió tomarse una noche para sí mismo, simplemente sentado en la residencia estudiantil descansando y sin hacer nada. ¿Y qué iba a decir yo?, preguntó Lily con tono desafiante, y él finalmente se giró para mirar a su gemelo. Ibas a pedir quedarte en casa de Alice para ayudarla con los preparativos de la boda, y a ella se le crispó el rostro, pues él había recibido una invitación similar a la suya. Pero la respuesta es no. Nos vamos a casa, y se mantuvo firme en eso. Pero es mi primera boda en el mundo mágico. Quiero verlo con mis propios ojos. Los vestidos, las tradiciones, las costumbres, dijo, arqueando una ceja. Y también podrás pasar tiempo con tu nuevo novio, añadió, y sus mejillas se sonrojaron mientras negaba con la cabeza. No, mintió, fingiendo que eso no importaba en absoluto. ¿James también viene?, preguntó, fingiendo que no lo sabía ya. No finjas que no lo sabías. Yo también recibí la invitación, y Ted también. En realidad no se trata de él. Solo quiero vivir la experiencia, y sus padres nunca la dejarían ir sola, así que necesitaba su apoyo. No, respondió después de pensarlo un poco. Ya pasamos gran parte del año fuera de casa, no podemos simplemente dejar de venir también en Navidad, dijo con un gemido. Pero es aburrido. Quiero mucho a mamá y a papá, pero la Navidad en casa es muy aburrida. Quiero pasarla con mis amigos, quiero vivir nuevas experiencias, y era raro que Lily mostrara este lado joven, entusiasta e infantil de sí misma. Solía ser tan altiva y arrogante que a menudo hacía olvidar que todavía era una adolescente. Petunia, ni siquiera le caigo bien, añadió Lily, algo enfadada, y a pesar de sus diversos intentos de mediación, había algunas cosas que ni siquiera él podía hacer. Petunia no había aceptado bien que tanto él como Lily tuvieran magia. Antes, había sido quisquillosa y altiva, pero todo cambió tras la llegada de las cartas. Sus padres estaban demasiado absortos en la fascinación del mundo mágico como para comprender los sentimientos de su hijo mayor, y cualquier intento de mediación por su parte no era más que lástima. Lo había intentado, pero Petunia siempre se había sentido eclipsada por ambos. Él era el brillante prodigio atlético que saltaba cursos en la escuela, mientras que Lily siempre había sido la chica alegre, segura de sí misma y hermosa, nacida con un carisma natural. Petunia siempre había sido la hermana mayor. No era muy inteligente, pero tampoco tonta. No era especialmente guapa, pero tampoco fea. Era simplemente del montón, y aunque sus padres no las trataban de forma diferente a propósito, Petunia se sentía desatendida. Y con cada año que pasaba, los efectos de aquello se hacían cada vez más evidentes. Eso no es cierto, la consoló él, y Lily se burló.
Así es, y lo sabes. A ella tampoco le caes bien, añadió Lily, y sus palabras fueron hirientes, pero era su hermano menor. Por una vez en mi vida, quiero pasar las fiestas sin tener que estar pendiente de mis palabras y acciones para no molestar a nadie, y siempre había pensado que estaba ayudando, pero al mirar el rostro de Lily, se dio cuenta de que los dramas familiares eran mucho más complicados de manejar que un grupo terrorista mágico. De acuerdo, y el rostro de Lily se iluminó ante eso. Pero primero nos vamos a casa unos días, dijo él, cediendo un poco, y ella quiso decir algo. Y se me olvidará mencionar que tienes novio, y ella sabía que era mejor no insistir. No tengo novio, replicó ella, fingiendo aún, mientras él arqueaba una ceja. Fuiste con él a casa de la señora Puddifoot, le recordó, mientras ella comenzaba a desviar la mirada con culpa. Puedes negarlo todo lo que quieras, pero Potter es tu novio, y aunque no sería su primera opción, el chico tenía buen corazón y hacía tiempo que habían establecido sus límites, por lo que difícilmente podía interferir en sus decisiones. De acuerdo, pero tú tampoco eres tan inocente, dijo, mirando a su alrededor mientras se inclinaba hacia adelante y susurrando. Estás saliendo con Narcisa Black. Black. Repitió. ¿Cómo crees que reaccionará mamá cuando le diga que su hijo perfecto está saliendo con el equivalente a la realeza mágica, una realeza racista y muy complicada? Añadió, moviendo la cara. Pero sigue siendo realeza, dijo encogiéndose de hombros. No es de la realeza, dijo Lily, poniendo los ojos en blanco, mientras las dos simplemente se sentaban allí y charlaban como no lo habían hecho en meses. Fuiste tú quien me hizo leer todos esos libros sobre las familias mágicas de Gran Bretaña. Los Black son lo más parecido a la realeza que tienen, y en cierto modo era cierto. ¿Estás intentando chantajearme? Preguntó él, y ella negó con la cabeza y se reclinó. Pero lo habría hecho, dijo con una sonrisa burlona, si no hubieras aceptado, y era astuta. Una semana, añadió él, y ella negó con la cabeza. 2 días, replicó ella. 5, retó ella, mientras ambos se miraban a los ojos. 3, ofreció él, y ella asintió. Y tú me consigues dinero para el viaje, y ese era un acuerdo razonable. Te daré el dinero, pero tendrás que intentar llevarte bien con Petunia, especialmente durante el verano, y Lily aceptó encantada. Tenemos un trato, y sellaron el acuerdo con un apretón de manos. ¿Cuánto necesitas? Preguntó. 20 galeones bastarían, y la miró fijamente, como si ella no acabara de pedir su asignación anual. Eres una glotona, añadió él, pero ella simplemente sonrió, sabiendo que él no era del tipo que la rechazaría. No se lo digas a papá, pues si bien los Evans no eran pobres, tampoco eran ricos. Su padre tenía un trabajo estable, pero no quería ser una carga para él. Te conseguiré 15 galeones, y de repente, para su sorpresa, ella lo abrazó. Gracias, susurró ella, y parecía genuinamente agradecida, y él se dejó envolver por su calidez antes de añadir algo. Vale, ya basta. Lárgate de aquí, bruja. Y la empujó mientras Lily se reía entre dientes. Aún así, algún día me vas a contar cómo tienes tanto dinero, y era una broma recurrente en la casa de los Evans que trabajaba en secreto para el Mi-5, dado que nunca le faltaba dinero. Quizás algún día, y todo el asunto de Malfoy lo había dejado sin Blanca, así que pronto tendría que conseguir nuevos fondos. Bueno, tuvo una semana para hacerlo. Pero ese día no es hoy, y en ese momento, vio a McKinnon acercarse a ellos con una sonrisa en su rostro. Bueno, a juzgar por ese abrazo, creo que tienes permiso, y por supuesto, ella estaba de acuerdo. Sí, añadió Lily, poniéndose de pie de un salto. ¿Tuviste que chantajearlo para conseguirlo? Preguntó Lily, negando con la cabeza. Ni siquiera llegamos a eso, dijo, y negó con la cabeza mientras susurraba su viejo insulto. ¿De verdad que eres una bruja, Lily Evans?, dijo su gemela riendo, mientras se alejaba dando vueltas con su cómplice. Eso soy yo, y así, unos días después, Alder se encontró de pie frente a los cadáveres de unas 10 acromántulas, cuyos cuerpos ahora estaban desprovistos de todo su veneno y seda, que descansaban a salvo en la bolsa de su cinturón. Y entonces agitó su varita, y un enorme terrón de tierra se levantó del suelo, mientras trasladaba los cuerpos a la tumba improvisada. Espero que no te echen de menos, Narcisa Malfoy. Había pocas cosas que Narcisa temiera más que volver a casa por Navidad. A pesar de sus propios desafíos, se sentía más a gusto en Hogwarts que en su propia casa, y este año el regreso se veía aún más empañado por el temor a la reunión familiar y la distancia que se interpondría entre ella y Alder. Alder había estado algo preocupado las últimas semanas, y no precisamente por los deberes, ya que iba muy adelantado con el temario. Ella había querido preguntarle, pero al final decidió no insistir.
Sus encuentros se habían vuelto más silenciosos a medida que se acercaban las fiestas, pero mientras el mundo se desdibujaba en la ventana, ella ya echaba de menos esa calidez, mientras el expreso los llevaba a la estación. Andy se sentó con ella en el compartimento, mirándola fijamente. Oyó a su hermana cerrar el libro mientras añadía algo. No te preocupes tanto, añadió Andy, mientras Narcisa miraba a su hermana. ¿Y si se enteran? Preguntó, y su hermana se burló. Una de las ventajas de tener padres como los nuestros es que no se preocupan lo suficiente por ti como para saber nada, y en cierto modo tenía razón. Ni su padre ni su madre tenían interés alguno en sus vidas más allá de encontrar parejas que les convenieran para sus propios fines. ¿Tú también te sentiste así? Preguntó ella, y Andy frunció el ceño. ¿Recuerdas cuando volviste a casa la primera vez después de lo de Ted? Y Andy asintió. Sí, dijo su hermana, tomando un respiro profundo y esbozando una sonrisa anhelante. Y ese fue el verano en que me di cuenta de la verdad. A nuestros padres no les importábamos nada. Yo era tan nerviosa e inquieta, y sin embargo, ellos ni siquiera se percataron de nada, pero ella sí, y lo recordaba. Eso fue hace 2 veranos, añadió, y Andy entrecerró los ojos. En efecto, así fue, y eso la llenó de cierta calidez, y sin embargo no era la única. Recuerda nuestro plan. Hablaremos mal de Malfoy y Lestrange con nuestro abuelo, le diremos que no tienen respeto por nuestra familia ni por nuestro nombre, y ese era el plan que habían ideado. Hablaré también con Regulus, a ver si él también puede aportar algo, y aunque no tenía muchas esperanzas, Andy le había asegurado que su joven primo no era tan simple y dócil como ella pensaba. ¿Crees que vendrá? Preguntó ella, y Andy frunció el ceño. ¿Quién? Preguntó. Sirius, y su nombre había surgido un par de veces en conversación con Alder, quien era amiga de su otra prima. En la casa Black, ese nombre era tabú, dado que su madre gruñía a cualquiera que osara llevar el nombre de su hijo mayor y heredero. Técnicamente, su padre, Orión, debía ser el heredero. Pero siempre había sido enfermizo, y antes de la rebelión de Sirio, se había especulado que sucedería a su abuelo como heredero, no a su padre. Pero los planes se habían derrumbado, y la tía Walburga afirmó que lo habían expulsado de la familia, dejando a Regulus como heredero. Pero ella había oído los rumores. Rumores sobre cómo su abuelo se había negado a hacerlo, y que Sirius seguía siendo parte de la familia. Probablemente no, añadió su hermana cuando el tren se detuvo en la estación, pero ninguna de las dos se movió, esperando a que amainara el bullicio. No veo por qué lo haría, pensó ella, pero Alder le había dicho que esperara una sorpresa, y no podía imaginar otra sorpresa que esta. Vámonos, añadió Andy unos minutos después mientras recogían sus maletas y caminaban por el tren. Pero al llegar al andén, ella se quedó paralizada ante la visión que tenía delante, pues no era un sirviente ni sus padres quienes los esperaban. Era alguien mucho peor. No eran mucho mayores que ella y tenían un aspecto que mezclaba tanto el de ella como el de Andy. Bella, capítulo 23. Oveja negra. Alder Evans. Los Evans no pertenecían a la realeza, pero la familia vivía bastante bien. Su padre trabajaba en la banca, y la señora Evans era simplemente ama de casa, aunque tenía una licenciatura y una maestría incompleta en botánica, que se había negado a cursar a pesar de su constante insistencia. ¿Y qué tal estuvo la escuela? Preguntó su madre mientras le servía un bocado de burbujas y chicharrones en el plato. El sencillo plato inglés era uno de los pocos que toleraba, junto con el pescado con patatas fritas, que también estaba en la mesa. Estuvo bueno, agregó Lily, sumergiéndose en su propia comida, mientras esos ojos se posaban en él mientras él simplemente se encogía de hombros con confianza. ¿Qué esperabas? Se burló, mientras Lily ponía los ojos en blanco. Una respuesta, añadió su madre, y él suspiró. Estuvo bien, y tanto él como Lily decidieron omitir la pequeña diatriba con los Slytherin, porque no querían preocupar a sus padres más de lo que ya lo estaban. Bueno, al menos algunos de mis hijos parecen saber la importancia de la educación, añadió su padre, y en un instante, el aire alrededor de la mesa cambió, mientras el salón se llenaba con el sonido de una cuchara golpeando la mesa. ¿Qué quieres decir? Preguntó Alder, mientras su padre señalaba a Petunia sin levantar la vista. Pregúntale, y la sonrisa en el rostro de su madre se endureció cuando preguntó. ¿Qué pasó? Voy a dejar la escuela, y Petunia estaba en 10º grado en ese momento, y debería tener sus exámenes finales pronto. ¿Por qué? Y fue Lily quien habló, mientras los labios de Petunia se afinaban. ¿Y a ti por qué te preocuparía esto? Preguntó enojada, y Lily habría replicado, pero él la empujó debajo de la mesa y sacudió la mesa.
No le hables así a tu hermana, rugió su padre, mientras el rostro de Petunia palidecía. Ella solo está preocupada por ti, igual que yo y tu madre, añadió, y era raro que se enojara con sus hijos. No estoy haciendo nada que mi madre no haya hecho. Ella dejó la escuela, ¿no? Y fue su madre quien interrumpió. Abandoné mi maestría, querida. Ni siquiera has conseguido la admisión para la licenciatura. Aún estás a tiempo, Petunia, no puedes malgastar tu vida con un chico así, y Petunia, harta, dejó el tenedor. Un chico así. ¿Qué quieres decir con eso? Vernon es perfecto para mí. Y su padre no se acobardaba. Vernon es una sanguijuela, y eres una tonta si no lo ves. Nunca lo aceptaré, vale. Vale. Alder decidió que la situación se había caldeado demasiado, así que se levantó de su asiento e intentó calmarlos. Hazle entrar en razón, le pidió su padre, y se volvió hacia Petunia. ¿Qué hay de malo en continuar tus estudios? Podrías al menos obtener una licenciatura, añadió, y Petunia se burló. ¿Y qué haré con él? Completaré mi 10º grado, y eso será todo. Después, pienso mudarme con Vernon, y tuvo que continuar. Conozco a Vernon y tiene problemas, y las palabras estaban equivocadas. Problemas. Tienes el descaro de hablar de problemas. Y entró su madre. No le hables así a tu hermano. Él solo te cuida, intentó detenerla, pero el asunto ya se había salido de control. ¿O qué? ¿Me convertirá en un cerdo? Normal. Son ustedes dos los que no son normales, no Vernon. Ustedes dos son los fenómenos, y ya estoy harta de vivir aquí con ustedes, y se puso de pie. Petunia. Gritó su madre débilmente mientras veía a su familia desmembrarse. Me voy a mi habitación, y se alejó, mientras el ambiente en la habitación empeoraba. Esa chica será mi muerte, susurró su padre. Nunca tengo que preocuparme por ustedes dos, y sin embargo, ella siempre ha estado, querido, lo interrumpió su madre, tranquilizándolo mientras Lily se inclinaba más cerca y le susurraba al oído. ¿Y tú querías que me comportara? Y su madre decidió seguir adelante. Entonces, cuéntame sobre la boda. Preguntó, cambiando de tema. Bueno, será en verano, pero Alice quiere que todos la ayudemos a prepararse, agregó Lily, mientras su madre sonreía. ¿Tendrán suficiente espacio para todos ustedes? Y él fue quien respondió. La familia de Alice y Frank son como gente de dinero antiguo. Tienen una gran mansión, así que tendrán espacio, y los dos apenas podían comprender el mundo mágico y sus complejidades, pero siempre habían tratado de comprenderlo lo mejor que pudieron. Y cuando terminó la cena, Lily comenzó a ayudar a su madre con los platos mientras él estaba sentado solo con su padre. Háblale y hazle entrar en razón. Ese niño no es para ella, añadió en voz baja. Lo haré, pero no puede ser tan duro con ella así, añadió en voz baja. Simplemente la alejará más, y asintió. Lo intentaré, pero no puedo dejar que desperdicie su vida así. Al menos debería estudiar una licenciatura, y él estuvo de acuerdo. Veré qué puedo hacer, asintió mientras tomaba un sorbo de vino. Hablando de eso, ¿te enteraste del ataque a Stokeward? Y su humor se agrió al instante. Sí, y meneó la cabeza. Fue demasiado espeluznante, ¿sabes? Estaba a solo unas cuadras de la casa de tu amigo, Severus, y él también lo sabía. Tu madre le pidió que viniera a quedarse con nosotros unos días, pero ella se negó, y así era Eileen Prince. Quizás deberías hablar con su hijo, y conversar un poco con él, y lo haría. También tenía que ir a ver a Severus, pero eso sería más tarde. Lo haré, Lucius Malfoy. La mansión Malfoy estaba tan tranquila como siempre, mientras Lucius regresaba a la finca familiar para las fiestas. Incluso antes de la muerte de su madre, los salones de la mansión Malfoy habían estado tranquilos y sombríos, y sin embargo, su muerte los había vuelto vacíos. Estaban solos él y su padre en casa, y ninguno tenía mucho que decirse hasta que, durante la cena, su padre sacó a relucir el tema de su prometida. Este año has hecho un desastre, Lucius, añadió, mientras la cuchara de Lucius se detenía un segundo, mientras se abstenía de cortar el foie gras. Tienes suerte de que Slughorn haya venido a verme tan pronto como lo hizo. De lo contrario, no estarías sentado ahí ahora mismo, y los labios de Lucius se adelgazaron mientras respondía sin levantar la vista. Solo estaba haciendo el trabajo del señor, añadió, y Abraxus Malfoy se burló. Usar ese hechizo en la escuela fue una tontería, espetó, y Lucius finalmente levantó la vista hacia un rostro muy similar al suyo, pero uno que estaba marcado por líneas, arrugas y cabello canoso. Yo no usé ese hechizo. Lo hizo Lestrange, replicó, y Abraxus Malfoy negó con la cabeza. Sin embargo, ahora el ministerio los está investigando a todos. Sé de buena fuente que hubo un intento de investigarlos a todos usando Veritaserum, ¿no? Y eso sería malo.
Lo derribaron, pero aún así, muchos en el ministerio ya no pueden ignorar tus actividades. Incluso están creando un grupo de trabajo especial solo para eso, y se burló. No importará, pues mientras el Señor Oscuro estuviera con ellos, nadie podría tocarlos. Tal vez, pero estás subestimando a los aurores. El Señor Oscuro puede ser feroz, pero entiende esto, Lucius, que es tan despiadado como se puede ser, advirtió su padre. Él no te protegerá. Eso tendrás que hacerlo tú solo, y Lucius asintió. Entiendo, y con esto la cena continuó en silencio, y después llegó a su habitación y comenzó a pensar en las palabras de su padre. Aunque le disgustaba admitirlo, sabía que tenía razón. Que llevara la marca del Señor Oscuro no significaba que contara con su apoyo. El Señor Oscuro era despiadado en su ambición y no dudaría en descartarlo si lo decepcionaba. Y la paciencia del Señor Oscuro ya empezaba a agotarse, sobre todo en lo que respecta a su compromiso con los Black. Se rumoreaba que Arcturus había convocado una reunión familiar y planeaba reevaluar la orientación política de su familia. Le habían ordenado que mejorara su relación con la chica negra en ese sentido, y aún así, Narcisa rechazó todas sus insinuaciones. Sus cartas quedaron sin respuesta, y cualquier intento de hablar con ella se encontró con una negativa cortés, lo que lo dejó furioso y frustrado. «Esa perra», gritó mientras rompía la carta que le estaba escribiendo. «¿Quién se cree que es? Y debería estar de rodillas, agradeciéndole por interesarse en ella, y sin embargo actuó con altivez y poder, mientras el Señor Oscuro se frustraba cada vez más con él. Todo es por su culpa, y todos sus problemas pueden atribuirse a una sola persona, Alder Evans, y aún así, el Señor Oscuro le había impedido hacer nada contra el chico. Deseaba conocerlo por alguna razón, pues le interesaba ese bastardo de sangre sucia. Bueno, el interés del Señor Oscuro puede protegerte, pero no puedo decir lo mismo de tu ayudante, y con eso, se dirigió a uno de los rincones de la habitación, donde su recién comprado pensador lo esperaba. Bueno, veamos quién eres, y con la varita, tomó sus recuerdos de ese día y los vertió en el líquido azulado brillante y metió la cabeza dentro, mientras los recuerdos de ese día comenzaban a manifestarse. Tengo un plan, y fue horas después cuando Lucius sacó su cara del pensadero, con una clara sorpresa en su rostro. No puede ser, al igual que en años anteriores, Sirius no regresó a la mansión negra, pues vino a vivir con los Potter, quienes siempre lo recibieron con gusto. Para entonces, ya tenía su propia habitación, un armario y todo lo necesario en un hogar. La casa Potter era un completo contraste con la lúgubre y fría mansión Black, y a menudo estaba llena de calidez y risas, lo que lo ayudaba a olvidar la precaria situación en la que se encontraba. Sin embargo, estas fiestas eran diferentes porque él había hecho una promesa, y a medida que el día de la reunión se acercaba cada vez más, el miedo se hacía cada vez más fuerte a medida que sentía que su determinación se debilitaba. Sin embargo, había hecho una promesa, y Sirius no era de los que incumplían su palabra. Sin embargo, regresar a ese lugar solo no le parecía bien. Y así esperó y esperó hasta que llegó el día, y temprano en la mañana, mientras yacía en su cama, esperando y rezando por una solución, escuchó que llamaban su nombre desde abajo. Sirius. Sirius. Y era Eugenia quien lo llamaba. Ya voy, respondió mientras se levantaba de la cama, pues no era propio de ella llamarlo tan temprano. Aún así, se quitó el pijama y se puso unos pantalones holgados y una camisa mientras bajaba las escaleras. ¿Llamaste?, preguntó, todavía frotándose los ojos mientras Eugenia Potter le sonreía, como debía hacerlo una madre. Sí, alguien ha venido a verte, y sintió que el corazón se le hundía ante esas palabras, preguntándose si su familia finalmente había enviado a alguien para traerlo a casa. ¿Quién?, preguntó conteniendo la respiración, mientras Eugenia sonreía. ¿Por qué no lo ves tú mismo?, dijo ella, mientras lo conducía lentamente a la cocina, y él vio a una mujer sentada allí con el profeta en su mano, su cabello era negro como la ceniza, y cuando se giró hacia él, vio un par de ojos grises familiares mirándolo. Él la vio levantar una ceja mientras lo miraba de arriba a abajo, y una sensación de familiaridad lo atrajo hacia ella. Entonces, ¿es el hijo de Orión?, preguntó, y la madre de James asintió. Sí, añadió sonriendo mientras le ofrecía una taza de té y galletas. Parece un joven Arcturus, y al referirse a su abuelo por su nombre, se preguntó quién era ella. ¿Quién eres?, preguntó y la mujer sonrió. Soy tu tía abuela, respondió, y enseguida lo entendí. Eres ella, jadeó. Eres Dorea Black, capítulo 24. La reunión. Alder Evans. Alder había obligado a Lily a regresar a su casa por 3 años, y ahora era él quien lamentaba esa decisión.
No había hecho nada para ganarse el desprecio de su hermana, pero a Petunia le importaba poco la razón y decidió culparlos a todos de sus problemas. Una parte de él simpatizaba con ella, y sin embargo, se negaba a ver ningún atisbo de razón. Había pasado los últimos 2 días intentando hacerle entrar en razón, y aún así ella estaba empeñada en arruinar su vida, así que había poco que él pudiera hacer para detenerla. Al final, pasaron los días y pronto llegó el momento de que él y Lily fueran a la mansión Longbottom, pero tenía una última diligencia que hacer antes de partir hacia su casa. Entonces, tomó un autobús desde su casa hasta Spinners End, y la pequeña ciudad todavía se estaba recuperando del impacto de casi una docena de asesinatos que habían tenido lugar hacía poco tiempo, cuando se bajó del autobús y comenzó a caminar por un callejón bastante estrecho y oscuro. Spinners End era una de las zonas más pobres de la ciudad, con casas destartaladas apiladas unas sobre otras como rompecabezas. Las calles estaban mojadas y las paredes cubiertas de hollín y orines cuando se dirigió a una pequeña puerta negra con una sencilla placa al lado. Toc. Toc. Buscó la cerradura y, muy pronto, un rostro familiar apareció en la puerta. ¿Quién es? Y era la voz de Severus, que venía del otro lado mientras Alder hablaba en voz baja. Soy yo, Alder, dijo. La puerta se abrió al instante, y se encontró frente a frente con el rostro del aún desconocido príncipe mestizo. Severus tenía la nariz torcida, aunque no tenía su habitual ceño fruncido, e incluso le dedicó una leve sonrisa, o al menos la máxima que cabía esperar de él. Alder, y años atrás, habían sido como hermanos, pero Hogwarts tenía una forma especial de separar a la gente. Lo habían incluido en la Casa de las Serpientes, lo que conllevaba ciertas obligaciones y complicaciones. ¿Cómo has estado, Seth? Preguntó entrando suavemente por la puerta. La casa parecía mucho mejor por dentro que por fuera, con su suelo de madera y sus paredes empapeladas. Está bien, respondió mientras cerraba la puerta detrás de él. ¿Quién es, Severus? Dijo la voz de su madre, y hace aproximadamente media década, nunca la habrías escuchado así. Soy Alder, respondió Severus mientras lo guiaba a través de los familiares salones, mientras Eileen Prince aparecía por una de las habitaciones. Ah, Alder, lo saludó como si fuera su propio hijo, mientras él la saludaba levemente con la mano. Hola, señora Snape, y le dio un abrazo. Mira cómo has crecido, y ahora era más alto que ella y Severus, mientras miraba su rostro. Estaba leyendo la orden, y años atrás, Eileen Prince había sido una bruja llena de dudas y arrepentimientos. Había dejado a su familia por un mugle, pero el hombre que había elegido resultó ser un borracho. Al final, se encontró atrapada en un matrimonio roto con un marido abusador y un niño pequeño. Ajena a las reglas del mundo mugle, luchó durante años mientras aceptaba y soportaba todo el abuso por culpa y arrepentimiento, hasta que finalmente reunió el coraje para tomar una postura. Podría haberlo tomado, agregó Severus, y por supuesto. Iba al callejón de todos modos. No es molestia, dijo, y la mujer sonrió. Entonces iré a embotellar las pociones, agregó Severus, mientras pasaba junto a ambos y se dirigía a la habitación de olor acre en la esquina que actuaba como cervecería para algunas de las pociones más esotéricas. Ten cuidado, gritó, y los años habían sido crueles con ella, pero los años habían hecho mucho para sanar el daño causado por su borracho y cruel esposo, que ahora se pudría en prisión. Tenía el pelo castaño y un rostro delgado y enjuto. 5 años antes, sin embargo, no era más que huesos y piel. ¿Cómo está tu madre? Preguntó. Bueno, estaba un poco preocupada por ti con los incidentes recientes y todo eso, y sus labios se adelgazaron al instante. Eso es muy amable de su parte, y aunque él había sido quien la había ayudado con su empleo, habían sido sus padres quienes habían dado un paso adelante para lidiar con su marido borracho. Su padre había estado encantado de pedirle favores a algunos amigos de la policía para que arrestaran al hombre, y no necesitaban que lo encerraran de por vida ni nada por el estilo. Solo necesitaban que se fuera hasta que Severus se graduara, y conseguir que lo encarcelaran durante 7 años, con el poder de la magia a su disposición, no era tan difícil. Sí, ella me pidió que viniera y me quedara, pero no quise ser intrusivo, y se encogió de hombros. ¿Cómo va la escuela? Preguntó mientras entraban a su laboratorio, donde Severus estaba embotellando frascos y frascos de varias pociones que ella había preparado durante los últimos meses. Pregúntale, dijo, dándole una palmada en la espalda a Severus mientras comenzaba a ayudarlo. Él fue quien mencionó que te metiste en problemas con los Slytherin, y miró a Severus, quien se encogió de hombros. Ya sabes que no le miento a mamá, y suspiró. Traidor, susurró mientras sacudía la cabeza. No fue nada. Solo una pequeña pelea que se salió de control, respondió mientras terminaban de embotellar las pociones.
Y Eileen Prince provenía de una larga familia de maestros de pociones, y su familia había sido durante mucho tiempo uno de los proveedores más prestigiosos del Callejón Diagon, hasta que su número disminuyó. Ahora los príncipes dependían simplemente de su riqueza acumulada, y el señor de la casa era un anciano enfermizo del que se decía que estaba en las últimas. Habían surgido otras alternativas, pero muchos aún añoraban las pociones secretas de la familia del príncipe, y cosas así. Entonces, hizo un pequeño trato con Buque, y aunque no podían venderlos abiertamente para que la familia Prince no volviera su atención hacia ellos, pudieron venderlos en el mercado negro, lo que permitió a la señora Snape ganar dinero para sí misma. He añadido algunas muestras de algo nuevo que he preparado, asintió. Se los mostraré a Buque, respondió mientras cerraban el baúl y lo cerraban con llave. ¿Preparo un poco de té? Y meneó la cabeza. Me temo que no puedo quedarme. Tengo que tomar el autobús pronto, y aunque estaba abatida, sabía que era mejor no discutir. Bueno, la próxima vez con ellos. Y trae a Lily contigo, ha pasado algún tiempo desde la última vez que vi a tu gemela, y asintió, incluso mientras ella le daba a Severus una sonrisa sutil y traviesa. Y aunque Severus todavía estaba algo enamorado de Lily, su propia amistad y la falta de su rivalidad antagónica con los merodeadores habían hecho que él no fuera el chico amargado que podría haber sido. Le gustaba Lily, pero ella no era la única luz en su vida. También tenía que cuidar de su madre, además de un montón de amigos y, en cierto modo, rivales. Además de eso, se había propuesto construir una carrera para poder proteger a su madre de su padre destructivo, y en ese sentido, estaba más centrado en sus estudios que en sus relaciones. Le daré el mensaje, dijo, agitando la mano, y justo cuando estaba a punto de salir, Snape lo llamó. Espera, y se detuvo. ¿Has tenido noticias de Sirius? Preguntó, y Alder frunció el ceño. ¿Has oído hablar de qué? Preguntó. La reunión, explicó un poco nervioso. Se suponía que sería hoy. Regulus estaba bastante nervioso por eso, pero se resiste a escribirme cuando regresa allí, y por razones obvias. Entonces, estaba pensando que Sirius podría haberte escrito, tal vez. Y negó con la cabeza. Sirius y yo no somos tan cercanos como para que me cuente algo así. Pero podríamos encontrarnos en casa de los Longbottom. Podría preguntarle por ti, si quieres, sugirió, y Snape asintió. Sí, y como si recordara algo, añadió rápidamente. Pero no me menciones, dijo riéndose entre dientes. No lo haré, y con eso, se alejó, sin responder al susurro de agradecimiento que venía de atrás, y cuando llegó a casa, Lily ya lo estaba esperando en la puerta, con las maletas listas. Alguien tiene prisa, susurró. Llamé a un taxi, añadió, y era caro, pero no dijo nada. Vamos, y se estaban quedando sin tiempo, así que simplemente puso la bolsa en el taxi mientras Lily comenzó a ayudarlo con el resto del equipaje, mientras su madre llegaba a la puerta. Ten cuidado y vigila a tu hermana, añadió, y Lily puso los ojos en blanco. Ya no soy una niña, se quejó Lily mientras le daba un abrazo, mientras su madre llamaba al segundo piso. Petunia. Petunia, y negó con la cabeza. Déjala, dijo, pues sabía que no vendría. Apenas había salido de su habitación en los 3 días que llevaban en casa. ¿Qué haré con ella? Se lamentó su madre mientras él la abrazaba. No te preocupes. Intentaré hablar con ella de nuevo en verano, añadió, mientras su madre le despedía con la mano. Eso es muy maduro de tu parte, dijo mientras él entraba al taxi, mientras Lily hablaba emocionada. Vamos, sugirió. ¿A dónde? Preguntó el conductor. Al caldero chorreante, Narcisa Black. El gran salón de la mansión Black se llenó de un silencio provocador mientras la familia se reunía para la fiesta de su abuelo. A pesar de su edad, Arcturus Black presentaba una figura imponente, y casi se podía percibir el nerviosismo en la sala mientras todos esperaban su discurso. Narcisa se sentó en el borde de la mesa, casi al final. Toda su familia se sentó a su lado, y su padre se sentó justo al lado de su abuela, Melania. Su padre se sentó a su izquierda, y su madre se sentó después de él, y luego Belle, y luego Andy, y así sucesivamente. La silla frente a ella estaba vacía, y Orion Black y su familia ocupaban los 3 asientos, a la derecha de su abuelo, cuyos ojos no se apartaban del reloj maestro que tenían delante. La reunión negra era un ritual real, uno que no se había repetido en más de 100 años. Ni siquiera informalmente, su familia se había reunido así en años, especialmente después del destierro de Sirius. ¿Qué estamos esperando exactamente? Interrumpió su tía Walburga, que ahora era doblemente negra y una clara partidaria de las ambiciones de su hermana de que la familia Black se convirtiera en firme partidaria de Lord Voldemort y su campaña. Estoy esperando a la familia, gruñó su abuelo, sin mirarla ni una vez.
Aunque dudo que sepas mucho sobre eso, añadió, burlándose de ella mientras la mujer regordeta se sonrojaba de rabia. ¿Qué familia? Y no fue ella la que se echó atrás. Tiene razón, y fue su padre quien habló. Toda la familia ya está aquí, dijo mirando hacia la mesa. Al menos todos aquellos que son dignos del nombre negro, añadió la tía Walburga. Vaya, si solo permitiera que se sentaran aquí los dignos de mi nombre, esta mesa podría estar vacía. Su abuelo no retrocedió y tosió con fuerza mientras su abuela le acercaba un vaso de agua. Cálmate, Arcturus, y vio cómo la sangre cubría la tela mientras él tomaba un sorbo de agua. Tranquilo, pidió, tras tomar un sorbo mientras se giraba hacia su hijo mayor, Orión. Y Orión Black se parecía mucho a él, y aunque era bastante joven, rondando los 40, el hombre parecía pálido y delgado, y aparentaba casi 20 años más de los que tenía. Dejé a la familia a tu cuidado, y mira lo que nos has hecho. Mira, dijo, dando una palmada en la mesa, mientras miraba también a su padre. ¿Y qué hemos hecho exactamente? Preguntó su tía, negándose a dar marcha atrás incluso cuando vio a Lord Orión colocar una mano tranquilizadora sobre su hombro y susurrar. Walburga, pero ella no era del tipo que se echaba atrás. No. Debo saberlo. ¿Qué hemos hecho exactamente? Preguntó en voz un poco alta. Han destruido nuestro nombre. Han destruido el nombre Black, imbéciles con derecho. Gritó, y sus ojos se abrieron de par en par mientras el salón se quedaba en silencio. No hemos hecho nada parecido, decidió interrumpir su padre. Hemos forjado alianzas. Nuevas y mejores alianzas que convertirán a nuestra familia en una de las más prominentes del nuevo mundo que se está creando, y, sin embargo, no pudo terminar sus palabras, pues todos oyeron el sonido de la Red Flu, tomándolos a todos por sorpresa. Maestro, tenemos algunos invitados nuevos, y Narcisa no se había perdido como el anciano elfo había usado la palabra invitados, y pudieron escuchar el sonido de pasos mientras todos se giraban hacia las puertas, y por un segundo, sintió como si viera a Regulus sonreír sutilmente cuando una persona emergió por las puertas. Sin embargo, para su sorpresa, no era Sirius ni un tío distanciado. No. Era una mujer. Una mujer mayor, pero que irradiaba una gracia y una elegancia con las que Walburga Black solo podía soñar. Sus ojos eran grises, y su cabello también tenía matices de ese color. Era delgada, alta, de figura esbelta, y se comportaba con encanto y seguridad, como si nada pudiera detenerla. Tú, y fue la tía Walburga quien interrumpió, enfadada, y la sorpresa en la sala era palpable. Narcisa no la había visto antes, pero una cosa era segura. Esta mujer era negra. Un segundo después, otra figura apareció detrás de ella, ligeramente inquieta, vestida con una camisa y pantalones impecables y planchados. Espero que no lleguemos tarde, bromeó su primo, como si no acabara de volver a casa después de años. ¿Cómo te atreves a aparecer aquí? Gritó la tía Walburga, y por un instante creyó que le hablaba a Sirius, pero solo después se dio cuenta de que no era a Sirius a quien le hablaba. En efecto. Ya no eres negro. Y fue su padre quien añadió, inclinándose hacia Andy y preguntándole. ¿Quién es ella? Preguntó, y su hermana no respondió inmediatamente. Vete y no, cállate. Y el grito de su abuelo recorrió la habitación, silenciando a todos mientras Andy le susurraba. Creo que es nuestra tía, respondió y, a pesar de la indignación, la mujer parecía impasible mientras simplemente miraba a su abuelo. Ella tiene más derecho a estar aquí que cualquiera de ustedes, vino su abuelo a defenderla, y la mujer arqueó una ceja. ¿Cómo puedes decir eso después de lo que hizo? Es una traidora a la sangre. Se casó con esos malditos Potter. Y ahora viene aquí, trayendo consigo a ese hijo desgraciado. No, y la tía Walburga no era de las que se echaban atrás. Entonces vete, advirtió su abuelo. Pero no permitiré que insultes a Dorea y a mi heredero, tonto. Y luego se volvió hacia su hijo mayor. Hazle entrar en razón, Orión, no sea que desees que yo haga lo mismo por ti, y su tío puso una mano sobre su hombro, mientras comenzaba a susurrarle el oído, y con un movimiento de la varita de su abuelo, las sillas a su derecha comenzaron a moverse mientras la familia de Orión Black era empujada un asiento hacia adelante mientras una silla era conjurada justo a su derecha. Han pasado años desde que te vi, Dorea, y el nombre la dejó quieta, porque incluso Narcisa había escuchado la leyenda de Dorea Black, y cuando se dio cuenta de quién era esta mujer, la esperanza comenzó a burbujear dentro de ella mientras llevaba a Sirius a su asiento, mientras ella venía y se sentaba justo a la derecha de su abuelo.
En efecto, pero me sentí como si no fuera bienvenido ni necesario en estos salones, y su padre no pudo mantener la boca cerrada. Y no lo eres, y lo que pasó después fue una sorpresa, y Narcisa sintió que se le cortaba la respiración cuando la pared detrás de su padre se astilló de repente y toda la habitación quedó en silencio. Auge. Esto va a ser divertido, y la expresión de la mujer había cambiado, y había un ceño fruncido en su rostro, y su varita apuntaba a la cabeza de su padre, cuyo rostro ahora se había vuelto ceniciento. ¡Qué atrevido! Ya casi estoy harto de tu insolencia, sobrino, y respiraba con dificultad. ¿Cómo te atreves? Y antes de que pudiera levantarse y alcanzar su varita, su abuelo se movió. No seas tonta. Y antes de que pudiera apuntarla, la varita voló y aterrizó en la mano de su abuelo, y a pesar de su edad, recordó que Arcturus Black no era un simple mago. Era un veterano de la guerra contra Grindelwald, y si las historias que había escuchado eran ciertas, estaba entre las personas más temidas de la guerra. Me atacó. Atacó a tu hijo. Y la insultaste, idiota. Insultaste a mi hermana. Debería haberte castigado como a ese mestizo maestro tuyo ahora mismo, pero tengo más sentido común que usar esa maldición contra mi propia sangre, y la habitación se quedó helada ante esas palabras. Ten cuidado con cómo hablas de él, abuelo. Lord Voldemort es un hombre de paciencia limitada, añadió su hermana, Bella, con un tono frío. Lord Voldemort, ¿así se hace llamar ese mestizo ahora? Gruñó, y Arcturus Black no era de los que se echaban atrás. Hablemos entonces de él y de cómo habéis esclavizado a esta familia a su merced. Capítulo 25. Cadenas. La mansión Longbottom era tan grande como un castillo, y con razón. El lugar había sido un castillo antes, y aún así, los Longbottom eran una familia compacta. Actualmente, el castillo estaba ocupado por unos pocos sirvientes veteranos, Augusta Longbottom y Frank Longbottom, que cuidaban de la finca. Frank había perdido a sus padres hacía unos años por una enfermedad misteriosa, y desde entonces el silencio y el dolor habían persistido en la mansión Longbottom. Pero ya no. Por ahora, el castillo se llenaba de las risas de las jovencitas y del constante ir y venir de diseñadores, joyeros e invitados. Alice y su familia también habían venido a vivir con los Longbottom durante un tiempo, y ambas familias planeaban pasar la Navidad juntas. Lily tenía poco tiempo para él, ya que estaba ocupada con Alice ayudándola con los preparativos, mientras que Alder y los chicos pasaban la mayor parte del día jugando Quidditch, o batiéndose en duelos si se atrevían. La mayor parte fue diversión inofensiva, mientras se lanzaban contra su viejo amigo y superior por su boda. James y Sirius también habían sido invitados, pero ninguno de los dos había venido, por lo que solo Alder, Ted y Frank estaban juntos, aunque pronto se les unirían otros. Desde su derrota a manos de los 6 Slytherin, Alder había reflexionado mucho sobre las razones de su fracaso y qué podría hacer para rectificarlo. Al final, la respuesta a la que llegó fue la experiencia y el instinto. Podía jactarse con orgullo de que casi nadie en Hogwarts podía usar la magia como él, y aún así, a pesar de todo, había perdido. Sí, lo superaban numéricamente, pero aún así, debería haber sido capaz de derrotar a las serpientes a pesar de todo. Aún así, había perdido. Y ahora, se movió ligeramente cuando el hechizo de Frank pasó junto a su oreja, transformando el suelo bajo sus pies en arenas movedizas, tomándolo por sorpresa. Pero Frank no era un estudiante. Era un auror, y el chico calvo no perdió ni un segundo, ya que su cuerpo se alejó mientras bloqueaba sus siguientes ataques con un simple protego, desviando el bombardeo hacia él. Estallido. Aliso, escuchó el estallido de la aparición desde su derecha, y se apresuró a levantar un escudo para protegerse del hechizo desarmador, mientras usaba su mano para lanzar un hechizo. Protego, y cantar el nombre le dio cierta ventaja cuando estaba lanzando hechizos sin su varita, y escuchó a Frank chasquear la lengua mientras rodaba hacia un lado para evitar su propio hechizo. Maldito seas tú y tus hechizos sin varita, maldijo el auror de sangre pura, mientras lanzaba su propia andanada de ataques. Expelliarmus, Relasio, Difindo, y la cadena de hechizos le dio a Frank poco tiempo para contraatacar, mientras lanzaba hechizos defensivos uno tras otro, y aún así podía sentir que el hombre tenía un truco escondido bajo la manga. Lumos. De repente lanzó un grito, y la luz brillante le picó en los ojos, y este era su propio truco el que estaba siendo usado en su contra, y antes de dejar que su hechizo lo destrozara, Alder decidió desaparecer, y sintió que su cuerpo se apretaba en el aire. Y apareció detrás de Frank, quien se giró hacia él cuando escuchó el estallido. Protego, reaccionó rápidamente, mostrando sus perfeccionadas habilidades, pero tomó la decisión equivocada, ya que Alder utilizó uno de sus propios pequeños inventos.
Sectus, y su lengua se trabó mientras susurraba esas palabras, mientras el hechizo simplemente atravesaba su escudo, para sorpresa de Frank y lo golpeaba en el pecho enviándolo hacia atrás, pero sin derramar sangre. Desorientado y preocupado, el Auror poco pudo hacer para evitar su siguiente hechizo de desarme, y pronto su varita de ceniza llegó a sus manos, mientras el Auror rodaba por el suelo. «Maldita sea», maldijo mientras gruñía mientras Alder se acercaba al niño en medio de los vítores de Ted. «Te lo dije», dijo, mientras Alder ayudaba a levantarse al mayor, quien tuvo la amabilidad de tomar su mano. «Te has convertido en una amenaza aún mayor», elogió Frank Longbottom, y esta fue su quinta pelea en varios días y su primera victoria limpia. «Deberías considerar seriamente convertirte en Auror», sugirió Frank, y eso estaba en sus planes. «No», interrumpió rápidamente Ted. «Debería convertirse en duelista. Sería campeón antes de los 20 años y estaría nadando en galeones, y una carrera como duelista era definitivamente más lucrativa financieramente, si uno tenía éxito». «Podrías ganar», coincidió Frank, mientras Alder le devolvía su varita. «Todavía estoy considerando mis opciones», respondió crípticamente, y realmente aún no estaba seguro de qué quería hacer con su vida. Todos sus planes empezaban y terminaban con Voldemort, y hasta que no se encargó del Señor Oscuro, sentía que no podía pensar en sí mismo con la misma claridad. En efecto, y esta vez otra voz los interrumpió desde un costado, y todos se giraron para ver a Lily, Kinnon y Alice acercándose a ellos. Alice era algunos años más joven que Frank, y la dulce niña sonrió mientras le hacía un gesto con la cabeza. «Gracias por salvar a mi futuro marido», y luego esos ojos se volvieron hacia Frank, mientras ella añadió en voz baja. «Y acabas de hacerme perder 10 galeones», y Frank hizo una mueca mientras Kinnon aplaudía la mano de su cuñado. «Maldita sea. ¿Cómo podré compensarlo?», preguntó, y Alice sonrió. «No lo sé. Han venido algunos invitados a felicitarnos. ¿Podrías ayudarme a lidiar con ellos?». Los Longbottom eran una familia antigua, mientras que Alice era una sangre pura de primera generación y no le gustaban mucho las familias extensas ni las tradiciones. «Por supuesto», asintió Frank, y los dos se alejaron, dejándolos a los cuatro solos. «El deber llama», dijo Frank, mientras Ted ponía los ojos en blanco. «Más bien es una llamada de esposa», bromeó Ted, mientras se giraba hacia su hermana. «¿Hay algo de James? ¿Cuándo vienen él y Sirius?», preguntó, tomándola por sorpresa. «Mañana, pero es la tercera vez que me preguntas por James, ¿por qué?», preguntó. «Nada importante», mintió, y ella no lo creyó. «No. Eso es mentira», y ella empezó a empujar, y él y Ted intercambiaron miradas porque tenían el mismo interés. «Solo queremos hablar con Sirius», y Lily frunció el ceño. «¿Por qué?», preguntó ella. «Solo queremos hablar con él», añadió Ted, y decidió girarse hacia Kinnon, que se había quedado terriblemente callado durante la conversación. «¿Quieres batirte en duelo?», le preguntó tomándola por sorpresa. «¿Qué?», preguntó ella nerviosa. «Te pregunté si querías batirte a duelo», dijo, siguiendo adelante con la conversación. «Claro», asintió ella, y había pasado algún tiempo desde que se habían batido en duelo, y tomaron sus posiciones y comenzaron un duelo que fue mucho más dócil en comparación al que él había tenido antes. Estaban ocupados con eso cuando Alicia vino a llamarlos. «Vamos, es hora de almorzar», comenzó, y los cuatro entraron, solo para ver a Frank estrechando la mano de alguien. «Ah. Estos son mis amigos de la escuela», comenzó Frank, mientras los presentaba. «Este es Ted, Lily, y ya debes conocer a Kinnon», dijo, y Alder estaba detrás de ellos y, sin embargo, para sorpresa de todos, el hombre ya sabía de él. «Y tú debes ser Alder Evans», dijo ofreciendo su mano, y cuando Alder tomó la mano, miró al hombre con curiosidad, diseccionando sus ojos azules y su cabello castaño sucio, que parecían algo familiares. Su rostro era cuadrado, muy parecido al de la chica que había conocido hacía unas semanas en la escuela. «Huesos», las palabras salieron de su boca mientras el hombre sonreía. «De hecho, me dijeron que eras bastante inteligente», comenzó, mientras Frank parpadeaba como un búho. «¿Sabes de él?», preguntó. «Solo a través de mi reputación». «Una reputación estelar, si me permiten decirlo», añadió, mientras Alder sonreía. «Creo que Amelia lo mencionó», interrumpió Ted, mientras Edgar Bones asentía. «Así es, y cree que deberíamos contratarte como instructor en el DLE», y él no tenía idea de que la chica Bones pensaba también de él. «Bueno, podrías. Está en quinto año y aún así lograste derrotarlo», bromeó Alice con su esposo, quien sonrió con nerviosismo. «¿Es así?», preguntó Edgar volviéndose hacia Frank, quien asintió. «Es una amenaza», añadió, mientras Edgar se disculpa.
Bueno, tal vez tengamos que ver si no estás poniendo excusas, bromeó, y Edgar Bones era el subdirector del Gimle y su cómplice secreto en su complot contra Lucius y los de su calaña. ¿Estás seguro de que no te quedarás a almorzar? Y Bones negó con la cabeza. Quizás más tarde. Tengo un montón de trabajo acumulado en la oficina, y como estás de vacaciones no tengo con quién cargarlo, y el duro rió entre dientes, mientras él se disponía a marcharse, no sin antes detenerse en la puerta. Y el señor Evans, gritó. Sí, empezó. Si realmente derrotas al capitán Longbottom, tal vez te llame a la academia, agregó, sorprendiendo a todos en la sala. Para unas cuantas clases, al principio, claro. Te escribiré sobre las fechas, y Alder no sabía qué decir. Lo esperaré con ansias, dijo, y con eso el hombre se dirigió a la Red Flu y tomó un puñado de polvo. Ministerio de Magia, y el fuego verde se lo llevó, mientras Lily decidía romper el silencio. ¿Qué diablos fue eso? Preguntó ella. Ese era tu hermano siendo reclutado por el subdirector del Gimle, Narcisa Black. Mestizo. Así llamaba su padre al llamado Señor Oscuro, y la tensión en la habitación era palpable. Narcisa fácilmente podría aventurar que ninguno de los presentes pensó que Sirius aparecería a la reunión, y el mero pensamiento de que Doria Black asistiera a esta reunión familiar ni siquiera habría cruzado por la mente de nadie. Y sin embargo, ella estaba allí. La infame Doria Black, una mujer que había roto las divisiones políticas y se había casado con Charles Potter, contrariando la voluntad de ambas familias. Su matrimonio había sido un escándalo que había sacudido a toda la sociedad, y aún así, el tiempo tenía la capacidad de enterrar viejas historias, y habían pasado años desde que alguien había adoptado ese nombre en estos salones. Pero ahora ella estaba sentada allí, al lado de su abuelo mientras su padre y su tía la miraban fijamente, mientras su abuelo insultaba al mago más temido de Gran Bretaña sin ningún cuidado. Apartaré mi mirada de esta familia por unos años. Unos años y esto es lo que harán de nosotros. Arcturus Black estaba lleno de rabia, y sus hijos y su familia no pudieron hacer mucho mientras apretaban los dientes y se mordían la lengua. Os estáis esclavizando a un mestizo engreído, y otra vez fue esa palabra. Mestiza. Y no podía entenderlo, y aún así tenía demasiado miedo de hablar. No hables así de él, y fue su hermana quien decidió hablar, mientras su padre decidió añadir en voz baja. Si tu insolencia llega a sus oídos, destruirá todo lo que hemos hecho para elevar el prestigio de nuestra familia, pero Arcturus Black no estaba dispuesto a perdonar. Lo llamaré por lo que es. Un mestizo engreído que los ha cegado a todos con su poder y sus payasadas. Es un estafador, y ustedes se han dejado engañar, y finalmente encajó. Estaba llamando al señor oscuro mestizo. Lord Voldemort era mestizo. Es el mago más poderoso que jamás haya existido, argumentó su padre, antes de volverse hacia el resto de la mesa. Y aún así, se esconde en las sombras, y esta vez fue Doria Black quien habló, con voz fría y distante, mientras se reclinaba en la silla y levantaba una ceja. Poderoso, dices, y sin embargo le falta el coraje de usar siquiera su verdadero nombre. Se apoya en gente como tu hija y sus compañeros para sembrar el miedo mientras intenta impulsar su plan, e hizo una mueca, mientras los puños de su padre se cerraban, con la ira de la humillación aún latente en su interior. Incluso Grindelwald era mejor que esto, y Walburga Black decidió intervenir. No lo compares con ese hombre. Grindelwald fue un fracaso, pero Lord Voldemort es el mago más poderoso del siglo. No hay comparación entre ellos, dijo su abuelo desde su asiento mientras miraba a su tía. Usa su verdadero nombre, Walburga. Ten el coraje de hacerlo. Sabes quién es realmente, y ella se negó a dar marcha atrás. Él es el hombre que librará a la sociedad de esos miserables sangre sucia y mestizos. Su propio legado importa poco mientras sirva a nuestro propósito, y se burló. Que lo haga él solo. Porque a partir de hoy, la más noble y antigua casa de los negros cortará todo apoyo a este señor oscuro y sus aspiraciones, y la conmoción fue palpable. No puedes hacer eso. He hecho promesas y he dado mi palabra. Su padre se puso de pie. Entonces será mejor que los cumplas por tu cuenta, pues ni un solo Newt irá a su causa desde las bóvedas negras, y ante eso se volvió hacia ella y Andrómeda. En cuanto a los compromisos que hiciste por orden suya, los anularé a ambos, y sintió que el corazón le daba un vuelco ante esas palabras, antes de que la voz estridente de su tía atravesara el aire. No puedes hacer eso. Y la paciencia del abuelo se acabó. ¿Y por qué no puedo hacer eso? Preguntó, y fue su padre quien respondió. Porque ya firmamos los documentos. Si rompemos el compromiso, perderíamos el importe de la dote a favor de las dos casas, y la sala quedó en silencio ante eso, mientras el rostro de su abuelo se sonrojaba. Eres un tonto. Y fue Doria Black quien reprendió a su padre, quien parecía triunfante mientras se hacía a un lado. ¿Qué has hecho?
y se encogió de hombros, mientras ella y Andy palidecían. Hicimos lo mejor para la casa Bla. No te atrevas a terminar esa frase. Gritó su abuelo, antes de enfurecerse cuando un hechizo pasó zumbando junto a los oídos de su tía. Tonto. Y empezó a toser sangre mientras su abuela corría hacia su marido. Arcturus, cálmate. Pero estaba demasiado enojado para escuchar sus súplicas mientras miraba a su padre y a su tía. Debería matarlos a ambos y librar a esta familia de su maldición, dijo Lord Orion. Por favor, padre, entra en razón, cállate. Y le costaba respirar. Tontos. Todos ustedes. Susurró mientras miraba la mesa mientras una sensación de derrota y peligro invadía su corazón. No hay nada que puedas hacer ahora, padre. Es mejor que aceptes la nueva dirección de la Casa Negra y que nosotros llevemos adelante su nombre, dijo su padre, burlonamente mientras permanecía en su lugar. Preferiría morir antes que ver esta casa en manos de ti y los tuyos, y con eso, miró al otro extremo de la mesa, donde Sirius estaba sentado rígidamente, justo al lado de su hermano. No quería hacer esto todavía, pero no me has dejado otra opción, y con eso, señaló hacia Sirius con mano temblorosa. A partir de este día, y pudo ver la comprensión en el rostro de la tía Walburga cuando terminó sus palabras. No. No lo toleraré, serás el heredero aparente de la Casa Negra, y con eso, cayó a un lado, mientras todos corrían hacia él. Abuelo. Padre, hermano, capítulo 26. Futuros. Sirius Black. Había pasado un día desde que Sirius regresó de la reunión de la familia Black, y aún así, seguía sin tener ni idea de qué había presenciado exactamente en esos salones. Había temido ir a la mansión Black, esperando ser el centro de atención, pero no fue así. Su nombre apenas había aparecido, salvo al final, cuando su abuelo lo ungió crípticamente como heredero, aunque todavía era discutible hasta qué punto era legal y vinculante. ¿Entonces no te hicieron caso?, preguntó Kinnon mientras se reunían en la mansión Longbottom para pasar los últimos días de vacaciones, y contó la historia a todo el público. No, respondió, y fue un poco decepcionante, en realidad, pero estaba feliz de estar lejos de su familia. Honestamente, con la tía Doria allí, realmente no tuvieron tiempo para centrarse en mí, y todavía estaba muy sorprendido de ver a la enigmática mujer, que había roto todas las tradiciones y costumbres a través de su matrimonio. En muchos sentidos, ella fue la primera oveja negra de la familia Black. El abuelo estaba muy enojado con el tío Cygnus y lo que le había hecho a la familia. Quería anular el matrimonio de Andy y Narcisa, pero el hombre ya había firmado unos papeles, lo que lo dificultaba todo, y se volvió hacia Alder, cuyo rostro no delataba sus pensamientos. ¿Por qué firmó los papeles años antes de la boda? Kinnon, que estaba un poco más informado sobre las costumbres de la sangre pura, parecía horrorizado. Maldita sea, eso es arcaico, añadió, mientras todos se giraban hacia ella. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lily. Eso significa que si rompen el compromiso, tendrán que pagar la dote íntegramente, y que el contrato es muy favorable al lado de la familia del novio, y al ver la expresión de la pelirroja, su amigo se apresuró a añadir. Nosotros no hacemos nada parecido. Hoy en día casi todo el mundo ha renunciado a los contratos matrimoniales, y eso era cierto. Y dado que mis primos son negros, que les firmen un contrato resulta un tanto humillante, dado que los negros eran casi la realeza dentro de los círculos de sangre pura británicos. Eso debe ser humillante para ellos, y lo fue. Entonces, ¿ahora eres el heredero Black?, preguntó Alder Evans, y Sirius se encogió de hombros. No lo sé, y se volvieron hacia Ted, que estaba perdido en sus pensamientos y con una expresión sombría en el rostro. Tonks. Tonks. Alder lo sacudió por el hombro, sacándolo de su camino, mientras estaban sentados bajo un árbol en el jardín, haciendo una especie de picnic. Perdón, estaba pensando en otra cosa, se disculpó. ¿Es Sirius el heredero de la familia Black ahora? Y a diferencia del resto, Ted Tonks quería ser abogado, por lo que había elegido Derecho Mágico como asignatura optativa después de su timo, lo que lo convertía en la voz más sensata sobre el tema en medio del grupo. Creo que sí, respondió, para sorpresa de todos. La reunión de la familia Black era un evento oficial. Las familias antiguas como los Black le daban mucha importancia a este tipo de cosas, y mientras haya un testigo y un registro escrito de la reunión, las órdenes del jefe de casa se mantienen. Eso lo conmovió profundamente, pues había pasado de ser un exiliado a heredero en un abrir y cerrar de ojos. Eso es, comenzó James, pero incluso él se quedó sin palabras, como todos. Supongo que felicitaciones, Lily rompió el silencio, mientras Sirius se encogía de hombros. Ah. Olvídalo. Cuéntame sobre tus días.
Me dijeron que le ganaste un duelo a Frank, dijo, volviéndose hacia Alder, y ya había terminado de pensar en su familia y sus ideas políticas. Lo hizo, respondió Kinnon. Y luego fue reclutado por el vicepresidente del TMLE, y eso fue algo sorprendente, ya que tanto James como él se quedaron en silencio por un segundo. ¿Fuiste reclutado por Edgar Bones?, preguntaron al unísono, y Alder asintió. Sí, más o menos, y había poca o ninguna alegría en su voz, y por razones obvias, sin embargo, para los dos que deseaban convertirse en aurores, no había casi nada mejor. Deberías aceptar la oferta entonces, sugirió, y Alder se encogió de hombros. Lo pensaré, dijo, y aquella había sido la tercera vez que notaba algo. Tal vez podrías presentárnoslo, sugirió James, y asintió. Creo que Frank sería la persona más indicada para hacer eso por ti. Pero aún así, si quieres, lo haré, asintió, mientras él y James chocaban las manos, y de repente frunció el ceño. Hablando de eso, ¿nunca mencionaste qué quieres hacer con tu futuro?, preguntó a los dos gemelos, quienes simplemente se encogieron de hombros. Quiero ser una creadora de hechizos, respondió Lily rápidamente, sonriendo mientras añadía. Aunque con su currículum, podría convertirse en una inefable, sugirió James, y eso sería algo muy especial. Todavía no. Sigo considerando mis opciones, y así siguieron hablando, y más tarde Frank y Alice se dignaron a unirse a ellos también, pero durante todo el tiempo Ted y Alder tenían su propia conversación mientras continuaban susurrándose al oído. Sirius les había contado todo lo que había sucedido durante la reunión excepto una sola cosa. No les había dicho que el señor oscuro era mestizo. Lo había hecho porque su tía le había advertido que había una razón por la que este secreto no era tan conocido, pues el señor oscuro era conocido por ser un hombre mezquino. Se había esforzado mucho por mantener en secreto su verdadera identidad y era conocido por perseguir específicamente a quienes la mencionaban abiertamente. Su abuelo quizá no tuviera mucho que temer de él, pero decirles esto ahora mismo simplemente pondría sus vidas en peligro. Si hubiera sido cualquier otra persona, habría ignorado la advertencia, pero algo en Doria Black le había hecho querer confiar en sus instintos, así que se mordió la lengua mientras comenzaban a regresar al interior, mientras Alder lo empujaba hacia un lado. ¿Sí?, preguntó Sirius mientras el chico lo miraba a los ojos. Dado que posiblemente seas el próximo lord de la familia Black, ¿podrías tener en tus manos los acuerdos de compromiso firmados por tu tío? Y esa fue una gran pregunta, mientras Sirius se frotaba la barbilla. Sinceramente, Sirius quería mantenerse lo más lejos posible de su familia. Solo había ido a la reunión por la promesa que le había hecho a Regulus, y aún así, parecía que ya no podía eludir su nombre, ¿verdad? Si alguien más le hubiera preguntado esto, podría haberse negado rotundamente. Pero era Alder, y sabía exactamente por qué hacía tal petición y cuánto significaría para sus dos primos. ¿Quieres buscar una forma de romperlo?, preguntó, y Alder dudó pero asintió al final. Lo haré, y Sirius se pasó la mano por el pelo. Intentaré conseguirte el acuerdo, pero no te hagas ilusiones, le advirtió Sirius, pues sabía mucho más de estas cosas que él. Estas cosas son viejas, arcaicas y estrictas, dijo Alder. Lo sé, pero aún así quiero mirarlo, está bien. Déjame escribir algunas cartas, Andrómeda Black. Nos vendiste. Andrómeda Black no esperaba mucho de su padre. Cygnus Black siempre había sido demasiado egoísta y egocéntrico como para cumplir con los deberes y obligaciones de ser padre. Sin embargo, ella no esperaba esta estupidez de él. No hasta tal extremo. Nos vendisteis a los Lestrange y a los Malfoy sin nuestro consentimiento, se enfureció, y sabía que debía hacerlo, porque nadie más lo haría. Nadie más. ¿Cómo te atreves a alzarme la voz? Los ojos de Cygnus Black se desorbitaron al girarse hacia ella, pero a Andrómeda ya no le importaba. No me importa. No tenías derecho a hacer eso. No tenías derecho. Continuó, mientras su familia de 5 miembros permanecía en el salón. Andrómeda, por favor mira, decidió interrumpir su madre. ¿Y tú? Lo sabías. Y la sensación de traición le desgarró el corazón al mirar a su madre, que había permanecido callada todo este tiempo. ¿Cómo te atreves a cuestionar mi juicio? Hice lo mejor para esta familia, y me lo agradecerás, y se burló. Hiciste lo que era mejor para ti, argumentó ella, queriendo llorar durante mucho tiempo, pero no dejó que las lágrimas se acumularan en sus ojos. Ten cuidado con cómo hablas, hermana, quiso interrumpir Bellatrix. ¿Y eso por qué?, preguntó ella mordazmente. Deberían estar agradecidos de que el señor oscuro haya creado las parejas para ustedes. Es un honor servirle a él y a su gran causa, quiso maldecirla en ese mismo instante, pero no pudo. Esto no es un matrimonio. Es una subasta donde tú
Y señaló a su padre. Nos vendieron al mejor postor sin preocuparse en absoluto por nosotros. Y su madre trató de calmar su temperamento. Por favor, Andrómeda. No es un problema tan grave, intervino ella. Tu madre tiene razón, añadió su padre. También firmamos un compromiso y nuestro matrimonio estuvo bien, y se burló. Está bien, se burló, mientras la mano de su madre se tensaba sobre sus brazos, mientras miraba a Druella Rosier, o más bien, la cáscara de lo que quedaba de Druella Rosier. Rebasan y Lucius son buenos chicos, añadió, y ojalá fuera cierto. Aunque en su mente, eran buenos. Te tratarán bien, añadió con un tono altivo en su voz. Bien. Bueno, así los llamarías, ¿verdad? Y ahora estaba cansada. Cansada y decepcionada, pues una parte de ella esperaba que la asamblea la liberara de las ataduras de este atroz compromiso. Pero todas sus esperanzas habían sido destruidas. Todas. Lamento el día en que nací como tu hija, y el dolor vino en segundo lugar, y el ardor vino después de eso, y el sonido recorrió la habitación. Ya he tenido suficiente de tu insolencia. Gritó furioso mientras Andrómeda se frotaba la mejilla ardiente mientras las lágrimas amenazaban con acumularse en sus ojos. Cygnus. Gritó su madre mientras la tiraba hacia atrás. ¿Qué estás haciendo? Preguntó ella, mientras sus fosas nasales se ensanchaban de rabia. No permitiré que mis propias hijas cuestionen mis decisiones. Eres de mi sangre y harás lo que te ordeno. Tronó y salió de la habitación, mientras Andy lo fulminaba con la mirada al alejarse. Déjame traerte un ungüento, comenzó su madre, pero se soltó de su agarre y corrió a su habitación mientras Narcisa la perseguía, y solo una vez que estuvieron dentro cerró la puerta y se dejó caer sobre la cama, mientras su visión comenzaba a nublarse. Andy, gritó Narcisa débilmente, y ella era la fuerte, y sin embargo, en ese momento, abrazó a Narcisa mientras yacían en su cama, mientras Andy dejaba que sus penas salieran. Déjame en paz, suplicó, y su hermana pequeña no dijo nada mientras las dos simplemente yacían allí, disfrutando del calor de la otra. Encontraremos una solución, le aseguró Narcisa. Lo haremos, asintió, pues no iba a dejar que su padre ganara. Jamás. Preferiría morir antes que casarme con alguien como Rebastan, y justo cuando el Express se llenaba nuevamente de estudiantes, cuando las vacaciones de Navidad llegaban a su fin, Sirius entró en una de las secciones y pasó una carta. Aquí tienes, dijo mientras le entregaba la carta a Alder. Conseguí lo que pediste,